En una capilla de Palermo, Italia, hay una niña de apenas 2 años que lleva más de 100 años sin descomponerse. Se llama Rosalie Lombardo y, desde 1920, descansa dentro de una vitrina de cristal, con la piel intacta, las pestañas curvadas y un lazo rosa en el pelo, como si se hubiera quedado dormida ayer. Pero hay algo que los guías del lugar cuentan en voz baja, a ciertas horas del día, cuando la luz entra en un ángulo preciso, sus párpados parecen entreabrirse. Y el hombre que logró conservarla así se llevó su método a la tumba, sin escribirlo en ningún lugar que alguien pudiera encontrar. Durante casi 90 años, nadie más pudo repetirlo. Rosalie nació en Palermo el 13 de diciembre de 1918, hija de Mario Lombardo, un oficial del ejército italiano. 2 años después, en diciembre de 1920, murió de una bronconeumonía, en plena epidemia de gripe que todavía golpeaba a Europa tras la Primera Guerra Mundial. En esa época, perder a un hijo pequeño no era raro. La gripe de 1918 había matado a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y en Sicilia los hospitales seguían desbordados de niños con complicaciones respiratorias. Pero eso no hizo que la muerte de Rosalie doliera menos. Mario Lombardo no pudo aceptar perderla. Quería que Rosalie se viera, para siempre, exactamente como la recordaba con vida. Así que buscó al único hombre de Sicilia capaz de prometerle algo así, un químico y taxidermista llamado Alfredo Salafia. Salafia llevaba años embalsamando cuerpos en Palermo con una reputación que pocos igualaban. Había desarrollado su propia técnica química, la anunciaba en catálogos que enviaba incluso fuera de Italia, y ya había preservado desde soldados hasta figuras religiosas de la ciudad. En una época sin refrigeración confiable ni conservantes modernos, un embalsamador bueno de verdad era casi tan valorado como un médico. Las familias más adineradas de Palermo lo buscaban específicamente a él, aunque su técnica costaba caro y nunca la explicaba del todo, ni siquiera a sus propios clientes. Para Salafia, cada cuerpo embalsamado era también una carta de presentación. Cuanto más real se viera, más encargos nuevos llegaban. Pero ningún trabajo suyo se volvería tan famoso como el de esta niña de 2 años. Cuando Salafia terminó, el resultado no se parecía a ningún cadáver embalsamado de la época. La piel de Rosalie conservó su color, su textura, incluso una leve curva natural en las mejillas. La prensa italiana empezó a llamarla la Bella Durmiente de Palermo. Y la llevaron a un lugar construido, literalmente, para que los cuerpos no desaparecieran nunca. Las catacumbas de los capuchinos de Palermo llevan recibiendo cuerpos desde finales del siglo XVI, cuando los monjes capuchinos empezaron a secar de forma natural a sus propios frailes en cámaras subterráneas de piedra. Con el tiempo, familias nobles y adineradas de la ciudad empezaron a pedir el mismo destino para los suyos. Uno de esos pasillos está dedicado por completo a niños que murieron muy pequeños, décadas antes de que Rosalie naciera. Familias de Palermo ya llevaban más de un siglo llevando ahí a sus hijos, así que cuando Mario Lombardo pidió un lugar para la suya, no estaba inventando una costumbre nueva, la estaba llevando a un extremo que nadie había visto antes. ¿Habías escuchado hablar de estas catacumbas antes de este video? Hoy conservan más de 8.000 cuerpos momificados, muchos todavía vestidos con su ropa original, colgados de las paredes en pasillos que cualquier turista puede recorrer caminando. Entre miles de cuerpos resecos y oscurecidos por el paso del tiempo, Rosalie es la única que no parece pertenecer ahí. Le dieron una sala propia, con una vitrina de cristal y metal, apartada del resto de las momias. Con los años, la fama de Rosalie cruzó las fronteras de Sicilia. Fotógrafos, científicos y curiosos de todo el mundo empezaron a viajar hasta la catacumba solo para verla a ella. Y entre todos esos visitantes, empezó a repetirse una misma observación, cada vez con más detalle. Decían que, según la hora, sus párpados cambiaban. Por la mañana parecían cerrados del todo. Por la tarde, con la luz entrando distinta por la ventana de la capilla, una rendija fina dejaba ver algo debajo. Nadie tocaba el cuerpo. Nadie abría la vitrina.
El cristal seguía cerrado con el mismo candado de siempre. Y aún así, algo parecía moverse. ¿Tú qué hubieras pensado si la vieras cambiar así frente a tus ojos? En 2009, un fotógrafo documentó el fenómeno con una serie de imágenes que terminaron circulando por todo Internet. De un día para el otro, Rosalie pasó de ser una curiosidad local siciliana a la momia más famosa del mundo, citada por medios de Europa, Estados Unidos y Asia. Pero cuanto más crecía su fama, más urgente se volvía una pregunta que nadie podía responder todavía. Ese mismo 2009, antes de que apareciera cualquier documento, un equipo científico ya le había hecho una tomografía computarizada completa a Rosalie. Y lo que encontraron adentro sorprendió todavía más. Gran parte de sus órganos internos seguía ahí, momificados pero reconocibles, algo casi inédito para un cuerpo embalsamado y no simplemente secado al aire. ¿Cómo lo había hecho Salafia? El embalsamador jamás publicó su técnica completa, ni la registró de forma oficial, ni se la enseñó a ningún aprendiz. Murió en Palermo en 1933, y con él se fue, en apariencia, el secreto entero. Durante décadas, embalsamadores y químicos de distintos países intentaron explicar qué había usado. Probaron variantes con formol puro, con ceras y con resinas modernas. Ninguna lograba lo mismo, una piel que, un siglo después, seguía flexible en vez de convertirse en cuero rígido, como el resto de las momias de la catacumba. ¿Alguna vez pensaste en cuántos oficios antiguos guardaban secretos que hoy simplemente se perdieron para siempre? Durante casi 90 años, el caso de Rosalie se convirtió en algo parecido a eso, una fórmula perfecta que nadie sabía si alguna vez se podría recuperar. A comienzos de los años 2000, un antropólogo forense siciliano llamado Dario Piombino Mascali empezó a estudiar de forma sistemática las momias de las catacumbas, con tomografías computarizadas y análisis químicos que nunca antes se habían aplicado ahí. Rosalie se convirtió en el caso que más le obsesionaba. En 2009, mientras investigaba el archivo personal de la familia Salafia, Piombino Mascali encontró algo que nadie había buscado antes, un manuscrito escrito de puño y letra por el propio embalsamador, con notas técnicas de toda su carrera. Y ahí, entre esas páginas, estaba la fórmula completa. Formalina para matar cualquier bacteria. Alcohol para secar los tejidos por dentro. Ácido salicílico como fungicida, para que nada pudiera crecer sobre la piel. Glicerina para que esa piel no se resecara ni se endureciera con el paso del tiempo. Nada de esto, por separado, era un secreto. Cualquier químico de la época conocía el formol, el alcohol o el ácido salicílico. Lo que nadie había logrado repetir era la combinación exacta, en las proporciones exactas, aplicada en el orden exacto que Salafia había perfeccionado él solo, a base de prueba y error, durante años de trabajo silencioso. Y un último ingrediente que cambiaba todo, sales de zinc. El zinc no solo conservaba el tejido, lo endurecía desde adentro, como si lentamente lo convirtiera en una versión propia, casi de porcelana, de sí mismo. Esa combinación exacta era lo que ningún otro embalsamador de la época había logrado replicar por accidente. Esa misma investigación resolvió, por fin, el misterio de los párpados. Salafia los había cerrado dejando una fracción de milímetro sin sellar del todo. Combinado con la humedad estable de la vitrina y los cambios de luz natural en la capilla a lo largo del día, ese margen mínimo bastaba para crear la ilusión de que algo, ahí adentro, se movía. Hoy, Rosalie sigue en la misma vitrina, pero ya no depende de un secreto perdido. El equipo de Piombino Mascali la monitorea con sensores de humedad y temperatura, y estudia su caso como uno de los ejemplos más avanzados de conservación de tejidos de toda la historia de la medicina forense. Hoy, el caso de Rosalie aparece en cursos de anatomía patológica y de ciencia forense en distintas universidades, precisamente porque es uno de los pocos ejemplos documentados donde se puede comparar
con evidencia real, un embalsamamiento empírico de hace un siglo con las técnicas químicas que la medicina forense recién formalizaría décadas después. Y esa distinción importa. Todo esto pasó más de 100 años antes de que la conservación de tejidos existiera como disciplina científica formal. Lo que empezó como el último gesto desesperado de un padre terminó convertido en una pieza clave para entenderla. El hallazgo se publicó en revistas científicas y volvió a ser noticia en medios de todo el mundo. Palermo, una ciudad que ya recibía turistas por sus playas y su historia árabe normanda, sumó una razón más. Miles de personas empezaron a viajar solo para conocer, en persona, a la niña que parecía dormir desde hacía un siglo. Hay algo incómodo en todo esto, y vale la pena decirlo. Rosalie nunca eligió quedar expuesta detrás de un vidrio durante más de un siglo, para que miles de desconocidos la miraran cada año. Fue una decisión de su padre, tomada desde el dolor, hace más de 100 años, en una época con otra idea completamente distinta sobre lo que significaba honrar a un muerto. Hoy las autoridades de Palermo mantienen la vitrina bajo condiciones estrictas, más cerca de la conservación museística que de la exhibición morbosa. Cuéntame en los comentarios, si hubieras estado ahí,